Saludos a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida una vez más a una entrevista que hacemos aquí bajo el Ministerio Caminando con Propósito. Yo te pido hoy que te quedes conectado, que va a ser de bendición a tu vida. Observa lo que Dios puede hacer con la vida de una persona que se deposita en sus manos. Así que hoy estamos más que agradecidos con una persona que nos abrió las puertas de su casa, que amamos, pero sabemos sobre todo que ama a Dios sobre todas las cosas. Es algo muy importante que quiero aclarar. Así que hoy les presento a la obispa Kesia López. Amén. Dios te bendiga, Evangelista Franco. Para mí es motivo de mucha alegría, de placer. Es más una oportunidad dada por Dios de estarmos aquí para hablar un poquito y compartir de las maravillas del Señor. Gracias por estar aquí, no solamente como evangelista, pero como un amigo también de la familia. Amén, amén. Gracias, pastora y obispa, por esas palabras. Aquí yo me siento en casa. Amén. Yo Y me está siento... en su casa. Gracias. Obispa, vamos a comenzar lo que es el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque yo sé que usted carga algo bonito de parte de Dios. Amén. Pero detrás de eso que usted carga hay un precio que se ha pagado. Amén. Hay un precio que se ha pagado. Dios ha sido bueno. Y quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cómo se siente estar aquí compartiendo con nosotros lo que Dios ha depositado en su corazón? Amén. Primero es mucha alegría y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande porque todo que Dios ha depositado en nuestras vidas como hijos de Dios carga un propósito y el propósito tiene un peso. Amén, amén. Sabemos que cuando tenemos que pagar el precio nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, pero hay recompensa. Amén. Hay recompensa. Y voy a comenzar esta entrevista con una pregunta curiosa, y no curiosa, algo muy sencillo, pero que carga peso. Cuando hablamos de milagros, ¿cómo usted describe a Dios en su vida? Amén. Es una palabra que para mí es una palabra llave en mi vida. Nací en un lar cristiano, soy nieta de pastores, sobrina de pastores, prima de pastores y hija de pastores. Mi mamá fue pastora durante muchos años, soy brasileña, tengo 26 años aquí en los Estados Unidos. Llegué aquí, tenía 29 años, cargando un propósito. Fui misionera muchos años en mi país, en lugares paupérrimos, lugares pobres, lugares que nadie quería llegar. Ahí llegamos. Y fui también, trabajé con los indígenas en mi país durante 6 meses. Los indígenas en mi país pasan 6 meses en la ciudad, en medio de la gente, y pasan 6 meses en su hábitat natural. Entonces, durante esos 6 meses, yo trabajaba servía a una institución misionera que siempre mandaba un grupo de misioneros a trabajar con estos indígenas. Y para mí fue una experiencia inolvidable. Venido de una familia cristiana, fui criada en la casa de Dios, fui enseñada la palabra de Dios desde de muy niña. Y eso es algo que es muy interesante. Se escucha suena interesante, pero detrás de eso, antes de todo esto, hay un comienzo, hay un génesis. Hay un comienzo, y ese comienzo, según yo he hablado con usted y usted me ha testificado, en el cual me gozo cuando lo escucho, es que desde su nacimiento su salud ha sido atacada. Así es, así yo siempre creo, inclusive quería dejar para ustedes un versículo que para mí es un versículo muy llave, que está en Génesis capítulo 28, versículo 15, que a parte B, que dice así: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Para mí, este versículo me ministra de una manera tan grande y tiene sido uno de los versículos que tiene sido una base en mi vida. Evangelista Franco, cuando
siendo la primera hija de mis papás. Soy la primera de 6 hijos que mis papás tuvieron, pero fui la primera, a primera nieta, a primera sobrina de la familia. Y teniendo toda mi familia sirviendo al Señor, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, Dios usó un pastor de una ciudad llamada Rio de Janeiro, en Brasil, y usó ese pastor diciendo a mi mamá no sabía si sería niño o niña todavía, porque en aquel entonces solo podía sacar la ultrasonografía quien tenía dinero, y mis papás éramos de una familia muy humilde. Y Dios usó ese pastor y dice, esta niña que está en tu vientre predicará mi palabra y alabará mi nombre. Wow. Yeah. Foi uma promessa. Ou seja, antes, aí minha mamãe começou a saber, meus papás, minha família, que minha mamãe estava esperando uma niña. E o processo começou, se passaram os meses. Eu nasci em la casa de mis abuelos, porque não deu tempo de chegar à maternidade. E minha mamãe conta que em este parto foi um parto muito difícil. Nasci completamente com o cuello, el cordón umbilical enredado en mi cuello, y me cuenta mi mamá que fue un parto muy difícil, y por pasar tal vez el tiempo por las personas que eran hermanas de la iglesia, que congregaban en la iglesia, que mis abuelos eran pastores. Entonces dijeron que después de tiempo fui identificada con problemas de salud porque se pasó del momento y faltó oxígeno en el cerebro. Y eso, después de un tiempo, fue diagnosticado que yo tenía un principio yo tenía epilepsia, yo estaba sufriendo de una disritmia cerebral y también un principio de autismo, y yo no hablaba. Entonces, es complicado, es como que, como si Dios hizo una promesa a mis papás, a mis abuelos, que yo predicaría la palabra, que yo alabaría al Señor. Wow. Y cómo ahora esta niña no habla, ¿y cómo lo va a hacer? Me llama la atención porque vemos de que desde un principio Dios viene dando palabra a sus padres. Así diciendo, es. esta niña adorará a Dios, esta niña predicará su palabra, pero vemos que comienza el ataque del enemigo a tratar de interrumpir, de romper el propósito que Dios ya había comenzado. Así es. Y te hago una pregunta, pastora, ¿y cómo tus papás le tienen que haber dicho que cuando le dijeron todas estas noticias, cuál fue la reacción de sus padres? Así hablaba mi mamá há muitos anos atrás, cuando un día sentamos y me contó la historia de las promesas de Dios. Mi mamá siempre fue una mujer de mucha fe. Mi mamá creía en las promesas de Dios y siempre creía que lo que Dios habló se iba a cumplir. Mi mamá siempre decía, mientras Dios no hable, yo tengo duda, pero después que Dios hable, se acabó la duda. Entonces, esa era la enseñanza que recibíamos, porque mis abuelos también eran así. Entonces, mi mamá decía, si Dios dijo que mi hija va a hablar, mi hija va a hablar. Si Dios dijo que mi hija va a alabar, mi hija va a alabar. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y cuando hay una promesa, Evangelista Franco, una vida de un hombre, de una mujer, van a venir los ataques, van a venir las pruebas, porque tiene que ser probado aquello que Dios dijo que iba a hacer. Entonces, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados, va a tratar de atacar porque él sabe quién carga una promesa de Dios. Amén. Y una pregunta, después de todos estos diagnósticos, me voy a adelantar un poquito. ¿Qué se siente el saber hoy que hay una promesa que está siendo cumplida? Amén. Se siente alegría, se siente gozo, mucha gratitud. Yo soy una persona muy agradecida por la vida. Yo siempre digo a las personas que conviven conmigo, que no hay nadie en este mundo que tenga más gratitud y deseo de vivir que yo. Porque todos los diagnósticos que me fueron dados desde niña, había una palabra dada por los doctores, Evangelista Franco, que yo no iba a hablar. O sea, yo ya no hablaba, que yo no iba a ser una niña normal,
que yo no iba a poder estudiar como mis hermanos. Sin embargo, mi mamá, aún que yo no hablaba, mi mamá me llevaba a la escuela. Yo iba a la escuela sin hablar, pero yo escribía, tenía muchos ataques epiléticos, vivía debajo de mucha medicina controlada, pero mi mamá y mis papás siempre trataban de que yo pudiera llevar una vida normal, siempre, pero siempre existía un diagnóstico: ella no va a poder hacer eso, ella no va a poder estudiar, ella no va a poder hacer. Y cuando Dios te da una palabra, aún que los médicos, que la medicina, que yo alabo a Dios por la medicina, yo glorifico a Dios porque Dios ha dado sabiduría a los hombres para administrar la medicina, pero ninguna medicina está por encima de la palabra de Dios. Cuando hay una palabra de Dios para tu vida, todo que se oponga a lo que Dios hable, se cae. Amén. Porque yo estudié, porque ¿qué pasó? Había una promesa de Dios. Mis papás me llevaban a hacer los tratamientos, todo que podría ser hecho. Pero había una promesa de Dios de pie. Y esa promesa en 3 de octubre de 1983, cuando cumplí 15 años, fue lo último día que esta enfermedad existió en mi vida. Fue el último día porque mi abuelo como pastor de iglesia y de varias congregaciones, mi mamá, lo que me da alegría es que mi mamá, por todos los diagnósticos, ella me trataba y me llevaba a vivir una vida normal. O sea, porque ela no se guiaba, tenía los cuidados dados por los médicos, pero no se guiaba por lo que el médico decía, que yo no iba a hablar, que yo hizo, que yo no aquello. Porque su fe estaba puesta en Cristo. Exactamente. Entonces, cuando tu fe está puesta en Cristo, tú vas a tener que vivir cosas que es diferente para los demás. Entonces, en esa fecha, 3 de octubre de 1983, fue el día de mis 15 años. La casa de mis papás, me acuerdo como si fuera hoy, estaba llena de gente, cocinando, preparando una fiesta de 15 años para la nieta del pastor, para la hija de mi papá, de mi mamá. Entonces, y todo el mundo sabía el problema de salud que yo tenía. Entonces, en este día, y siempre la orden de mis papás eran: cuando vayas al baño, no pongas seguro a la puerta. ¿Por qué? Porque como tenía varios ataques, no podía por mi seguridad. Y en este día, no sé por qué, puse seguro en la puerta. Y algunas de las hermanas vieron que yo estaba tardando mucho en el baño y fueron a decir a mi mamá que ella se entró en el baño y todavía ha estado ahí. Mi mamá cuando llegó, mi papá cuando vio que la puerta estaba cerrada, mi papá tumbó la puerta. Así me contó mi mamá y me resgató. Yo tenía caído y todo mi lado izquierdo estaba golpeado, morado, y yo estaba teniendo una crisis epiléptica de una de las más fuertes que dice mi mamá. Y mi papá me cargó en sus brazos, me pusieron en un carro, me llevaron al hospital, y ahí mi mamá, mientras mi tía y mi papá estaban dentro de la emergencia, mi mamá dice que fue al hospital, un hospital público en mi ciudad, dobló rodilla y dice: Dios, hoy son los 15 años de mi hija. Hoy mi hija cumple 15 años y tú me prometiste que mi hija iba a hablar, iba a alabar, iba a predicar tu palabra. Mi hija está en esta sala de emergencia. Señor, es tu palabra. Y mi mamá dice que rasgó su corazón delante del Señor. Dice que como horas después llega mi tía que trabajaba en ese hospital. Mi tía era enfermera en ese hospital y sale buscando a mi mamá y diciendo que yo ya tenía recuperado la conciencia y empezaba a hablar algunas palabras. Y ahí usted imagina la fiesta que tuvimos en la iglesia. Fue un culto de gratitud. Entonces, esta fecha para mí, Evangelista Franco, ella tiene el día de mi cumpleaños tiene un sentido muy grande, es una fecha muy importante para mí. Por eso que a mí me fascina celebrar mi cumpleaños. A mí me fascina celebrar el día que Dios me dio vida. Amén. Dios me trajo al mundo 3 de octubre de 1968. O sea, yo tengo 57 años y Dios me dio
la oportunidad de vivir 3 de octubre de 1983, cuando cumplí 15 años. Entonces, para mí, esta fecha fue el principio de algo nuevo que Dios empezaba en mi vida. Y mi mamá dice que a partir de ahí yo empecé a hablar algunas palabras. Y Dios empezó a hacer, a completar la obra, porque todo que Dios va a hacer en la vida de una persona, Dios no deja por la mitad. Dios nos va perfeccionando, va a ser perfeccionando en nosotros de una manera poderosa. Y aquí estoy yo. Mi mamá dijo, los 15 años que tú no hablabas, ahora tú hablas por los codos. Así dice mi mamá. Oye, me encanta porque lo hablas con un gozo. Amén. Porque eso quiere decir que hay agradecimiento. Mucho. Hay agradecimiento. Ahora, pero hay una pregunta. En medio de todos esos ataques, desde el principio hasta los 15 años, Dios trabajando con tu salud, cuidándola, Yeah. pero también el enemigo atacando el propósito de Dios. Exacto. De ahí en adelante, ¿cuándo fue que usted pudo entender que había un llamado de parte de Dios? Ya, yo pude entender eso muy joven todavía, porque como criada dentro de la casa de Dios, nunca me aparté de la casa de Dios, nunca me aparté del Señor, porque siempre fue puesto dentro de mí un temor a Dios. Y siempre mis abuelos decían, cuando yo no hablaba, ellos decían, nunca te olvides que hay un propósito de Dios en tu vida. Y eso estaba claro en mi vida. Y después de ese proceso que Dios empezó a sanarme y restaurar la habla, y Dios empezó a hacer cosas, y yo empecé a estudiar. Empecé a estudiar, fui a la universidad, porque los médicos decían a mi papá que yo no iba a poder estudiar. Fui a la universidad en mi país, me gradué, me casé, tuve 3 hijos. Mis hijos, gracias a Dios, nunca tuvieron ningún problema de salud que pudiese decir, no, eso aquí es grave, no. Y Dios empezó a mostrarme que el camino de un escogido, de una persona separada, apartada para Dios, es un camino angosto, es un camino muy apretado. Difícil. Difícil, difícil. Y va a haber tal vez días que tú como escogido, tú puedes decir, Señor, ya no puedo. Está difícil ese camino. Está difícil. ¿Por qué? Porque eso pasa con fulano de una manera tan fácil, pero para mí, porque siempre es todo difícil. Porque para quien Dios tiene una llamada, tiene que pasar por esos procesos. Hay varios procesos que nosotros tenemos que atravesar. Es como que son procesos que Dios nos va moldeando. Son procesos que Dios va quitando de nosotros lo que estorba y va poniendo sobre nosotros lo necesario para que el propósito se cumpla. Entonces, yo fui entendiendo que había un propósito de Dios y que yo no podía huir de ese propósito. Yo no podía. Yo tenía la conciencia que yo no tenía opción. No tenía opción. El escogido, el separado, el apartado de Dios, no tiene opción. No tiene opción, evangelista. Cuando Dios te pone una marca, esa marca es puesta por Él y nadie lo quita. Nadie lo quita. Vas a pasar por pruebas, vas a ser probado en tu carácter, vas a ser probado en tu manera de ser, vas a ser probado. Dios te va a llevar por un camino para enseñarte a menguar. Dios te va a enseñar a menguar. Y va a te enseñar cómo, con las situaciones que va a permitir en tu vida. Yo he pasado por muchas situaciones en mi vida. Yo he pasado por situaciones de decir, wow, Señor, ¿cómo me voy a salir de eso? No tengo cómo. O sea, es difícil, es una prueba muy grande, porque no es fácil, no es fácil. En Cristo, como te dicen, no hay opción. No Es hay. Cristo, lo que Él quiera hacer es lo que Él va a hacer. Lo que nosotros querramos hacer no cuenta. Así es. Nuestra humanidad aquí no cuenta, no cuenta. Pero me llama la atención eso, me encanta, porque hay mucha gente que Dios le habla de diferentes maneras y aún no entienden ese llamado. Aún no entienden, pero usted dice que fue criada en el Evangelio. Usted, como dicen las personas, yo dormí en las bancas de la iglesia. Exacto. Yo dormí en las bancas de la iglesia, pero
hay una pregunta que quiero hacerle y es después de tanto tiempo sirviéndole al Señor en el camino, hay algo que nuevamente trata de atacar su vida. Sim, na vida del escogido lo que não falta são ataques, são pruebas, pero sabe uma coisa que eu aprendi do evangelista Franco é que há um propósito em todo. E todo vai depender de la maneira que tu consigues entender lo que Deus te está querendo enseñar. Porque as enseñanzas de Deus duelen, pero são necessárias en nuestra vida, son necesarias. Yo, después de tener mis hijos, fui abandonada por el papá de mis hijos, tuve que criar 3 hijos prácticamente sola. Y mucha gente, por los problemas de salud que yo tuve desde mi niñez hasta mi adolescencia, decía que ella no va a ser capaz de cuidar a estos hijos sola. 3 hijos. Y yo decía, si Dios me dio mis hijos, que son de Él, son prestados a mí aquí en la tierra, pero son del Señor, el Señor me dará la capacidad para cuidarlos, para enseñarlos, para guiarlos. Y pasé 19 años cuidando a mis hijos sola. Imagínense las necesidades que pasamos nosotros 4, yo y mis 3 hijos. Y llegamos a este país. Mi hijo pequeño tenía 5 años, mi hija tenía 7 para 8 y mi hijo de 8 para 9. Entonces, nosotros 3 aquí en este país, sin hablar inglés, sin hablar español, Wow. solamente portugués. Mis hijos fueron a la escuela, aprendieron inglés. Yo tenía que trabajar limpiando casa, entregando periódico. Yo tenía 2 trabajos para mantener la casa, para mantener mis hijos. Y teníamos una vida muy difícil, muy apretada, con necesidades, pero nunca falta. Porque tú puedes pasar necesidad, pero Dios nunca te va a dejar faltar. Dios nunca, porque Dios es proveedor, Dios cuida. Cuando el salmista David dice que tenía sido joven, estaba viejo, pero nunca visto su descendencia mendigar el pan. Entonces, quien depende de Dios vive su provisión, porque la provisión de nosotros es diaria. La provisión de Dios en nosotros es diaria. Es diaria. El trabajo, la salud, el pan, la casa, todo. Tiene que haber una dependencia de Dios. Y me acuerdo que aquí ya en los Estados Unidos, con mis 3 hijos, yo vivía en el estado de New Jersey y fui acometida por un cáncer en la tireoide. Para mí, este día, en el mes de agosto, 19 de agosto, eso hace 20 años, cumplió 20 años este año, 20 de agosto de este año, cumplió 20 años que yo fui diagnosticada con un cáncer que estaba a principio en la tireoide. Y ahí una cosa que me llama mucho la atención es que la palabra que los médicos usaban para mi familia, diciendo que yo no iba a hablar, que yo no iba a poder hacer nada que mis hermanos hacían. Esta palabra salió de la boca de la doctora que me trajo el diagnóstico de cáncer. Y ella dice, ¿qué usted hace? Yo dije, yo soy misionera. Yo no era pastora todavía. Yo soy misionera. Yo canto, yo alabo a Dios, yo predico la palabra de Dios. Y ella dice, olvídese de eso. Usted no va a poder más. Su voz perderá mucha fuerza. Su voz, su garganta ya no va a poder más. Usted va a hablar con dificultad. Usted tal vez tenga que usar un aparato aquí, que ahora me olvidé el nombre, para que pueda hablar. Usted no va a tener fuerza para hacer nada de lo que usted hace. Y yo dije, doctora, es el diagnóstico que usted me da. Pero yo he pasado por este camino y ya escuché estas palabras a muchos años atrás. Wow. Y todavía sigo aquí. Y yo respeto su diagnóstico, lo que tenemos que hacer, yo me someto al tratamiento, pero esta no es la última palabra para mi vida. Esta no es la palabra. Y la doctora dice, no entiendo,
Yo dije, sí, usted tal vez no entienda, pero yo sé lo que estoy diciendo. Voy a me someter al tratamiento, pero yo sé que eso no me va a callar. Y ella dice, ok, está bien. Y yo pasé por el tratamiento, perdí todo el pelo de mi cabeza, perdí mis cejas, todo. Y pasé por el proceso. Hice una radiación muy fuerte que me hizo perder el pelo, pero con 2 radiaciones, porque como estaba muy a principio, me fui sanada. Yo sé que el Señor me sanó. Amén. Tal vez tenga usado la medicina, pero el Señor me sanó. Toda la gloria, toda la honra, siempre daré al Señor. Nunca agradezco por la medicina porque es una ayuda muy grande, pero la gloria siempre será del Señor. Porque cuando Dios abre la boca, evangelista Franco, y te da una promesa, pase lo que pase, esta promesa se va a cumplir. Se va a cumplir. Y aquí estoy yo. Gloria a Dios, sigo hablando, sigo adorando, sigo predicando, sigo y sigo y sigo y seguiré hasta el día que Dios determine. Una vez más, vemos como el enemigo trata de romper el propósito de Dios, sí. de caducar el Así es. propósito de Dios. Y después que sucede, que pasa ese proceso, ¿cómo continúa su vida? Pasó a seguir trabajando para Dios. Fui una persona que estudié mucho en mi país. Me preparé en instituto bíblico, estudié secularmente también porque mi sueño era ser abogada. Mi sueño era ser abogada. Y mi abuelo siempre decía, mi nieta, Kezia, usted no va a ser una abogada. Hija, tú no vas a ser abogada, tú vas a ser una predicadora, tú vas a ser una pastora, tú vas a pastorear vidas. Y yo decía, abuelo, yo quiero ser una abogada, yo quiero defender. Y mi abuelo dice, ok, pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios te estableció para tu vida. Y yo sé que mucha gente que tal vez va a escuchar ese testimonio, esté luchando en ese momento con lo que tú querías ser, con lo que tú quieres ser, con los sueños que tienes. Y no está malo, no está malo. Y a algunos Dios va a permitir estudiar para usar lo que tú quieres estudiar en la obra de Dios, pero a otros Dios no te va a dejar ir muy lejos. ¿Por qué? Porque el propósito que tiene para tu vida tiene que se cumplir. Tiene que se cumplir porque hay personas que, evangelista Franco, se enredan mucho con lo que desean ser secularmente, se van a perder en el camino. Se van a perder en el camino. Las cosas que la vida te van a involucrar, te van a distraer y no te puedes distraer. Porque va a pasar momentos en nuestra vida que nos distraímos. Y ahí es que tenemos que poner el enfoque de aquello que Dios quiere para nuestra vida. Pasaron el tiempo, Dios me sanó, fui restaurada por el Señor, seguí haciendo la obra de Dios, vine para el estado de Virginia y aquí empezamos a pastorear una iglesia llamada Ministerio Internacional de las Familias y aquí estamos para seguir haciendo la obra de Dios. Y hace 9 años atrás. Ahí iba yo, pero ya usted tiene la respuesta. Sí, a 9 años atrás, más una vez fui diagnosticada con un cáncer de intestino. Un cáncer de intestino que ahora en enero, 17 de enero, yo soy muy buena para marcar las fechas, 17 de enero del próximo año, cumple 9 años que me diagnosticaron con cáncer de intestino muy raro, porque es un cáncer que ellos dijeron, inclusive el Boston Medical Center en Boston me pidieron, el sector de cáncer me pidió la autorización para estudiar el tipo de cáncer que estoy pasando ese proceso, que es un cáncer que los médicos cuando hicieron un test genético en mí, me dijeron que me reunieron con una junta médica de 12 médicos y el médico jefe de oncología del hospital del Boston Medical Center dijo que el tipo de cáncer que yo tenía era un tipo de cáncer muy raro y que yo nací con los cromosomos defectuosos y el genes defectuoso. Entonces le dice que no entiende cómo estoy viva.
porque yo escuché al doctor decir, él dijo, usted tenía que tener este cáncer cuando era una niña. Este cáncer tenía que la agarrado desde niña. ¿Y por qué usted ahora está, que vino a salir este cáncer? Entonces él dice que no sabía cómo explicarme y no era para que yo estuviera viva, porque yo nací con el genes y las cromosomas defectuosas. Entonces fue hecho ese test de genética y él dice, yo no sé, como usted tiene que seguir el tratamiento. Yo tengo 9 años haciendo quimioterapia todos los meses. Wow. Yo tengo quimioterapia va a cumplir 9 años en enero del próximo año. Todos los meses voy al hospital donde me hago tratamiento aquí en Charlottesville, en el estado de Virginia, y tengo una quimioterapia, no una quimioterapia tan agresiva, porque dijeron los médicos que como cuando ellos descubrieron el tumor, tenían 3 tumores, uno consiguieron sacar, pero hay 2 que no se pueden mover porque les dijeron que si tratan de mover, me muero porque están en áreas que no se pueden sacar. Pero dijo, ellos estudiaron el tipo de tratamiento, me dieron un tipo de tratamiento suave para no dañar los demás órganos y sigo tomando el tratamiento. Y la gente pregunta, mi familia, todos preguntan, ¿y hasta cuándo? Digo, hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios quiera. Amén. Y mucha gente pregunta, pastora, pero usted nunca preguntó a Dios por qué. Yo dice, no, yo no tengo que preguntar nada a Dios. Yo no tengo, porque Dios me tiene dado vida y me tiene dado vida en abundancia. Yo no tengo que quejarme, evangelista. Yo no tengo, y Dios sabe que digo eso con todo mi corazón. Yo soy muy agradecida por cada día de vida que Dios me ha dado. Yo pasé por el COVID a 5 años atrás y me acuerdo. Ahí se me está, usted está, siga. Me acuerdo que cuando tuve COVID tenía 3 días de ter hecho mi quimioterapia. O sea, cuando hago la quimioterapia, mis defensas están bajas. Mis defensas están bajas. Y por más que tratase de protegerme, alguien visitó la casa y sin saber que estaba con el COVID y nos contagió con el COVID. Y yo fui llevada a este hospital donde hago el tratamiento y los médicos dijeron, yo estaba ya no conseguía respirar, me pusieron una máscara grande de oxígeno, me pusieron aparatos y reunieron mis hijos por Zoom, porque nadie podría entrar al hospital en aquel entonces, y dijeron a mis hijos que iban a hacer de todo, pero no podían garantizar que yo me iba a salir de ahí viva, por el cuadro del cáncer, por el cuadro de la diabetes. ¿Por qué? Porque desarrolló diabetes cuando empecé a hacer la quimioterapia. La quimioterapia trajo la diabetes, subía el azúcar. Entonces, la diabetes estaba descontrolada, las defensas estaban bajas, la tireoide también, entonces todo estaba descontrolado. Entonces los médicos dijeron a mis hijos, no podemos garantizar que ella va a salir de aquí viva. Y en aquel periodo que nadie sabía cómo tratar el COVID, fueron haciendo experimentos y hasta que un doctor dijo que me iba a aplicar plasma. Y si ese plasma funcionara en mi cuerpo, yo iba a tomar la segunda dosis del plasma y ahí yo estaría libre, no me iban a intubar. Y yo me acuerdo que en esta primera noche que el doctor dijo que me iba a aplicar el plasma, yo no dormí. Toda la noche con los ojos abiertos, yo veía todo el movimiento en el cuarto y yo decía, Dios, tú me hiciste una promesa. Tú hiciste una promesa a mis papás. Tú hiciste una promesa a mis abuelos. Tú me hiciste una promesa. Mi primer nieto, Simon, estaba para nacer, mi hija estaba embarazada. Y yo decía, yo necesito ver a mi nieto nacer. Yo necesito tus promesas, vivir tus promesas. Y empecé a recordar a Dios lo que Él me había prometido. Wow. Yo sé que no necesitaba que yo le recordaba, pero yo me sentía que yo tenía que arrebatar las promesas que Dios había me dado. Y toda aquella noche, cuando yo miré
un reloj grande que tenía en el cuarto, eran las 6:15 de la mañana y entraron los doctores con un traductor y decía que los niveles estaban subiendo y que mi cuerpo estaba reaccionando y que yo iba a tomar la segunda dosis del plasma. Y después de esa segunda dosis, yo no iba a ser intubada. Imagine la alegría y el gozo que yo decía, Señor, sácame de esta cárcel, porque yo estaba viviendo un momento de cárcel, una cárcel que me estaba tratando tratar de olvidarme lo que Dios me había prometido. Tratar de decir, no, ese es tu final. Y yo sabía, no, eso no es el final. Eso es apenas el principio, porque Dios te va a hacer pasar, evangelista Franco, por situaciones que tú y yo, a uno como hijos de Dios, vamos a pensar, es el final. Y no es el final. El principio de algo nuevo que viene. Aleluya. El principio de un restart, o recomienzo de algo nuevo que Dios está haciendo, un reset que Dios tiene que hacer. Entonces, después de aquel, me fui recuperando 12 días internada en el hospital, 12 días. Y salí de allí caminando para gloria de Dios. Y los médicos, cuando salí, yo me acuerdo como si fuera hoy sentada en una silla de ruedas. Mi hijo me empurraba porque mi hijo vivía en New Jersey y lo llamaron para que me recogiera porque tenía que estar en un lugar que no tuviera mucha gente porque las defensas estaban muy bajas. Y salí de allí, los médicos, los enfermeros aplaudían y yo lloraba porque de gratitud, porque yo decía, fue Dios que hizo. Fue Dios que hizo. Amén. Claro, como siempre digo, siempre seré agradecida a Dios por la medicina, pero la honra y la gloria es de Él, es para Él y por Él. Amén. Todo en nuestra vida. Wow. Entonces, esa ha sido mi vida, vivir desafíos, vivir situaciones que yo sé, cuando tú tienes la convicción de que tu propósito es más grande que tu vida, se acabó. Mira, yo tengo eso para mí. El propósito de Dios en mi vida es más grande que mi propia vida. Aleluya. Mi vida es chiquita. El propósito de Dios sí es grande. Y mientras yo no cumpla el propósito de Dios, el Señor no me quita de esa tierra. Me va a quitar de aquí cuando dice, Kesia, hija, ya cumpliste. Y yo digo, Señor, si tú no regresas pronto porque quiero ser arrebatada, me deje vivir por lo menos hasta los 98. Una viejita llena de Dios, con mi bastoncito ahí, pero alabando al Señor. Porque la vida cuando tú descubres, esa es la clave. Cuando tú descubres que hay un propósito de Dios en tu vida en la tierra, tú nunca más serás igual. Amén. Tú verás, tú pasarás por prueba, tú pasarás por lucha, tú serás probado en el fuego, tú vas a ser probado en el fuego, pero tú sabes quién está contigo. Aleluya. Tú sabes quién está pasando contigo. Tú sabes que aquel proceso es necesario para el próximo nivel que Dios te va a llevar. Es el propósito. La vida hay propósito. Hay propósito. Y tenemos que pedir, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo? Muéstrame. Cuando tú entiendes, se acabó. No hay nada que te aparte del Señor cuando tú entiendes tu propósito. Así y es. Muchas veces el enemigo siempre va a tratar de tratar de borrarte de la memoria el propósito y es más, borrarte la vista, la visión para que tú no puedas ver y entender el plan. Así Ahora, es. pero durante todo ese transcurso, ya hemos pasado desde el principio, ha sido atacada por de que el enemigo ha tratado de quitarse la vida, dijeron que no podía hablar. Yeah. Luego un cáncer de tiroides le ataca nuevamente. Luego un cáncer de intestino ataca. Pero me llama la atención porque el gozo sigue igual. El gozo sigue igual y hace unas semanas estábamos orando por usted. Sí. Hace unas semanas estaba hablando por usted porque la están viendo aquí ahora, pero hace unas semanas estaba nuevamente luchando por su vida. Por mi vida. En un CTI, en un centro de terapia y cuidados intensivos, ahí estaba yo. Fui a hacer una pequeña cirugía para sacar una piedra en los riñones. Y los doctores
dijeron que sería algo simple, que me iba el mismo día para casa, 1 hora y media de cirugía, 2 horas, y esa 1 hora y media duraron 7 días. Wow. Quitaron la piedra, pero algo en el proceso de la cirugía, la anestesia, hubo un choque con el cáncer. Wow. O sea, ellos descubrieron que algo se chocó de la anestesia con la célula del cáncer. Y entonces me vieron muy mal, me pusieron en un centro de cuidados intensivos porque de verdad los niveles todos fueron al suelo y gracias a Dios que Dios sigue siendo fiel y ahí estaba mi amado esposo, el obispo Javier López, que estaba a mi lado cuidándome. No me acuerdo mucho de lo que pasó porque de verdad no sé lo que pasó. Sé después lo que mi esposo me ha contado, pero tuve una experiencia como siempre. Evangelista Franco, amados, nunca Dios te va a permitir pasar por algo sin enseñarte algo. Todos los procesos de Dios traen enseñanza para nuestra vida. Todo. Y le digo, Evangelista Franco, como personas escogidas por Dios, como personas apartadas por Dios, como personas que sabemos, que tenemos la convicción, que somos separados, apartados para un propósito. Eso no quiere decir que no tengamos días difíciles, días que queremos desistir, días que queremos, no, aquí me quedo, ya, no más. Pero como le dice, el escogido no tiene escoja. No tiene para dónde ir. No hay opción. No hay opción. No tiene para dónde ir. Y hay días que son difíciles. Hay días que tú quieres parar. Hay días que tú dices, no, hasta aquí, llega, no más. Y ahí el Señor dice, no, 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 no. Estoy aquí, te aparté porque tengo algo para decirte, tengo algo para darte, tengo algo para quitar de ti, para poder añadir algo mío en ti. Entonces son los procesos. Dios me permitió pasar por eso. Mi esposo estaba todo el tiempo ahí cuidándome. Apenas vamos a cumplir 6 meses de casados, ahora en 14 de diciembre. Entonces, tenemos vivido cosas tan bonitas aparte de Dios, en el ministerio, en la casa de Dios, y Él todo el tiempo ahí me cuidando, y más una vez Dios me libró de la muerte, y esa experiencia que yo tuve, no me acuerdo cómo fue, en qué momento, en qué día, yo sé que, porque como yo estaba completamente llena de máquinas y todo, pero de algo yo estoy segura, que yo peleaba allí pidiendo al Señor que todavía me diese más tiempo para terminar de cumplir. Y yo escuchaba una voz, que esta voz nunca me voy a olvidar. Esta voz decía a mí, hay una guerra por tu vida. Pelea por tu vida. Pelea por tu vida. Pelea por tu vida. 3 veces esta voz me dijo. Y yo tengo eso guardado como que sonando dentro de mí, dentro de mi ser, dentro de mi corazón. Y mi esposo dijo que fui teniendo mejoras, me fueron quitando del centro de cuidados intensivos y aquí estoy para la gloria de Dios. Hace 8 días, que a esta hora ya, el martes ya había llegado a la casa y aquí estoy para decir que el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es maravilloso y que cuando hay promesa y cuando hay propósito, pase lo que pase, vas a pasar por el fuego, ahí va a estar el Señor. Amén. Va a pasar por las aguas, ahí va a estar el Señor. Va a ser probado, ahí va a estar el Señor. El Señor no se aparta de nosotros. Amén. Qué lindo, qué lindo. Este es parte de lo que es el testimonio de la obispa. Sé que hay muchas cosas más que nos puedes contar. Sé que hay muchas cosas en las cuales Dios se ha glorificado. Amén. Ahora, pero ya que vamos a cerrar, me gustaría que compartieras unas palabras con aquel que está pasando por enfermedad, con madres solteras solas, cuidando y criando a sus hijos, personas que están pasando por el proceso y sobre todo pastores que han pensado rendirse,
en medio del camino, que aún todavía no han entendido de que Dios es mayoría, Dios es mayor que todo lo que puedan atravesar en el camino. Amén. Pastor. Y así es. Para las mujeres que hoy están pasando tal vez que pasaron o están pasando por un divorcio, por un momento de abandono, y ahí usted está con su familia, con sus hijos, no desista. No desista, no desista, no desista. Persevere, confíe en el Señor. El Señor no nos desampara, el Señor cuida del órfano, de la viuda, el Señor cuida del extranjero, el Señor cuida sus hijos. Para todo hay una solución. Y Dios tiene solución para toda y cualquier situación y circunstancia que pasamos. No desista porque su dependencia es de Dios. Su dependencia está en Dios. Amén. Para todos aquellos que están pasando por momentos de enfermedad y por lo que ya pasé yo, tantos momentos difíciles, tantos diagnósticos, no ponga, yo siempre he dicho eso, evangelista Franco, yo no hago del cáncer una bandera. El cáncer no es bandera. Enfermedad no es bandera. Yo estoy pasando por esta leve y momentánea tribulación que producirá sobre mí, tiene producido un peso de gloria. Usted está pasando por ese momento de enfermedad, no se prostre, no se prostre. No se rinda, luche, siga creyendo, siga declarando. No caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos. Y si hay una palabra de Dios, viva cada día. No se prostre. Me dieron un diagnóstico de cáncer y ahora siga viviendo. Me dieron un diagnóstico de una enfermedad que no tiene sanidad. Siga viviendo, siga creyendo. Viva cada día, trabaje para Dios. Mire, ¿sabe cuántas veces yo salí de quimioterapia y fui al servicio en la iglesia? Manejando 2 horas. 2 horas sola. Salí del hospital, indo para la iglesia en la ciudad de Manassas. ¿Para qué? Porque yo sabía que yo no podía parar. Yo no podía parar. Y yo decía, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo sé que los momentos de enfermedades son difíciles, pero no se prostre delante de Él. No se rinda, siga creyendo, siga declarando, trabaje para el Señor mientras usted tenga vida. Siga creyendo, siga declarando que aquel que empezó en usted y en mí la buena obra es fiel para completar el propósito. Cada uno de nosotros sabemos que Dios un día nos va a llevar para estar con Él. Pero mientras no nos lleva, no está dando tiempo para seguir aquí haciendo la obra. Pastores, no es fácil. Y le digo, como mujer, muchas veces enfrentamos rechazo de la gente por ser mujer, por pastorear, pero Dios no nos ve como hombre o como mujer. Dios nos ve como hijos. Somos hijos. Y yo dice, Señor, heme aquí. Si tú me quieres usar como tú quieras, soy tuya. Soy tu propiedad. Amén. Soy barro en las manos del alfarero. Yes. Moldéame como tú quieres. Entonces, pastor, es difícil el ministerio, la obra, evangelista, usted que sirve al Señor como líder en la casa de Dios. Es difícil, pero hace parte del propósito, hace parte del llamado, hace parte del ministerio. Todos tenemos que ser moldeados por el Señor. Todos tenemos que ser trabajados por el Señor. No desista. Dios le llamó. No fue el hombre que le llamó. No fue los hermanos que murieron en la cruz por usted. Fue Cristo. Y a Él tenemos que honrar. Fue Él que nos escogió. Fue Él que nos separó. Fue Él que nos apartó. Quien nos llamó fue el Señor. Entonces tenemos que seguir firmes, creyendo. Hoy llorando, mañana se levanta. Hoy usted llora, mañana usted está sonriendo, pero siempre declarando, siempre creyendo que quien está con nosotros es poderoso, y puso en nuestras manos, en nuestra vida, las armas que necesitamos. La armadura de Dios está puesta sobre nosotros. Sí. Tenemos que seguir creyendo, no podemos parar, no podemos desistir. El ministerio es difícil, sí. Claro, hay desafíos. Cada día hay una lucha. Termina una lucha aquí, ya tiene otra en la puerta batiendo mañana.
pero no podemos desistir. Y eso el Señor va trabajando en nosotros, nos va capacitando, nos va entregando los dones y a través de esos dones vienen los frutos, ¿no? Porque es por los frutos que seremos conocidos. Entonces, hay mucho que hacer para Dios, no podemos desistir, hay propósitos a ser cumplidos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras amistades. Hay un propósito en todo y tenemos que vivir cada día como el Señor nos direcciona a vivir. Amén. Amén, amén y amén, amén. Pastora, le damos gracias. Amén. Gracias. Yo que agradezco, Evangelista Franco. Gracias a usted por nuevamente abrirnos las puertas de su casa y aceptarnos como familia. Amén. Como Somos familia. Mi familia y yo somos más que agradecidos por haber conocido a ustedes, a su amado esposo, que es mi hermano. Amén. Obispo Javier López, que lo amamos con el corazón, lo amamos, y a ustedes también. En tan poco tiempo que le hemos conocido, ya, no. Parece que ya hace años. Así que, pastora, gracias nuevamente. Esperamos que este video sea de edificación. Amén. Sabemos que este testimonio va a impactar los corazones. Sabemos que este testimonio va a impartir palabra de vida a aquel que la está necesitando hoy. Así que comparte este video donde quiera que lo veas, donde quiera que lo escuches, compártelo en todas las plataformas. Y si no tienen plataforma, compártelo hacia un familiar que está atravesando una situación de enfermedad, todas estas cosas. Así que te damos gracias por estar con nosotros una vez más. Y esperemos que no sea la última, que es la primera, pero que no sea la última, pastora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que muchísimas gracias. Así que ya ustedes saben, esto fue el ministerio Caminando con Propósito. Amén. Bendiciones.